¿Se ve la presentación? Denme retorno, por favor. Sí se Sí, ve. profe, se ve. Bien, gracias. Muy bien, damos inicio entonces a la clase de hoy. Nos toca hablar dentro del capítulo de nuestro curso. Doctor, ¿qué tal, Javier? ¿Puedo probar cambiar la diapositiva? Porque creo que no te va a cambiar. ¿Qué tal ahí? No, ¿puedo apretar la tecla escape, doctor? Escape. Sí, Y ahí abajo donde es presentación pantalla completa hay uno que está al lado, que es vista de lectura, el de la izquierda, al lado, ese. sí. Ahí podés avanzar de igual manera, doctor. No, ahí no me permite. Ahí cambió, doctor. Exacto, muchas gracias. Gracias, Javier. Muy bien. Entonces decíamos que dentro del capítulo de enfermedades del tubo digestivo, nos toca hoy hablar de las hemorragias digestivas. Es una situación siempre preocupante, en primer lugar para el paciente, porque a todos nos produce cierta aprensión, temor, porque sabemos lo que implica perder sangre, ya sea por el tubo digestivo alto o por el tubo digestivo bajo. Ni qué decir para nosotros los médicos que cuando tenemos entre manos que asistir a un paciente con esta situación, sabemos los riesgos de inestabilidad y de peligro de vida que hay para el paciente. De manera que son situaciones bastante serias que hay que tomarlas con esa consideración y especial atención. Nunca minimizar. De hecho, el paciente ante esa situación acude a un servicio de urgencias, de un hospital o de un sanatorio. Y el médico, bueno, debe tomar todos los recaudos para que detectar los signos precoces de que la cosa puede evolucionar hacia gravedad y a peligro de muerte. Por convención y por, digamos, intento de clasificar y orientar hacia las causas, las posibles causas o las etiologías, se las divide, como decíamos, en hemorragia digestiva alta y baja. Veremos que eso tiene también un sitio anatómico que establece la división. Y mencionar ya de entrada algunos términos que son objeto de estudio
del curso de ustedes del año que viene en semiología médica, como ser hematemesis. Hematemesis significa un vómito de sangre. Esa sangre puede ser roja, brillante o rutilante, o lucir como la borra o el pozo de café de color marrón oscuro. Y el otro término utilizado es el de melena, que viene del griego melas, que significa negro y significa emisión de heces negras. A menudo como el asfalto o como el bleque, y con un olor característico que corresponde a la sangre degradada. Ambas, la hematemesis y la melena, indican sangrado del tubo digestivo alto. La hemorragia digestiva alta, entonces, es una hemorragia que se origina en las estructuras que están del tubo digestivo que están por arriba del ángulo de Treitz. En su patogenia hay una comunicación entre la luz de un vaso y la luz del intestino, en la que se vuelca la sangre. Y se presentan clínicamente como hematemesis y o melena. Esta sangre que se pierde en la parte alta del tubo digestivo se acumula, por ejemplo, en el estómago, y el tiempo que le lleva traspasar el píloro, la sangre se digiere, se degrada y adopta ese color característico de melena, de sangre digerida. De manera que aparezca unas materias fecal oscura, negra, como el bleque, indica siempre un sangrado por arriba del ángulo de Treitz. La rectorragia es otro término, es la emisión de sangre roja rutilante a través del recto, por el ano. Cuando el sangrado es masivo, eso tiene un efecto de aumentar también el peristaltismo del tubo digestivo y la sangre puede salir rápidamente aunque proceda de la parte alta del tubo digestivo. Y hematoquesia es sangre mezclada con un poco de materia fecal. También esa pérdida de sangre tiene como consecuencia una anemia aguda y una inestabilidad hemodinámica, con descenso de la presión arterial, taquicardia, tratando de compensar ese descenso de la presión arterial y satisfacer los requerimientos de la periferia por parte de la bomba central cardíaca, a veces hasta situaciones extremas de verdadero shock hipovolémico, que lógicamente pone en riesgo la vida del paciente. Las causas. Las causas pueden asentar en el esófago, en el tercio inferior del esófago. Pueden asentar en el estómago. Las más comunes son las varices esófago-gástricas,
la úlcera gastroduodenal, y otras, como el síndrome de Mallory-Weiss, de erosiones en la mucosa del esófago por el esfuerzo del vómito, lesiones vasculares, lesiones neoplásicas que en su crecimiento horadan un vaso, y erosiones gastroduodenales. ¿Qué, qué pasa si evoluciona naturalmente un paciente con una hemorragia digestiva alta? 80 de 100 se detienen espontáneamente. Vale decir, el organismo pone en juego algunos mecanismos compensatorios que logran cohibir la pérdida de sangre. Esto se ve en pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, es decir, ausencia de comorbilidades, ausencia de déficit de factores de coagulación, de otras enfermedades. Y 20 de 100 pueden presentar un sangrado persistente o que cede momentáneamente y recurre. Y eso se ve en los pacientes que tienen alto riesgo, vale decir, los que tienen comorbilidades, enfermedades hepáticas, trastornos de la coagulación o están tomando medicamentos, en fin. ¿Qué riesgos hay para el paciente con esta situación clínica? En primer lugar, que como tratamiento para pérdida aguda de sangre a veces se requiere reposición de sangre, con el riesgo que implica las transfusiones. A veces reacciones de histocompatibilidad, eh, transmisión de infecciones, etc. Aquí cabe mencionar que hay religiones que no aceptan recibir transfusiones de sangre y de hecho ante un sangrado ellos deciden internarse y firman un documento y tienen detrás suyo un equipo de apoyo eh, que está, por decirlo de alguna manera, vigilando que los médicos eh, no indiquen transfusiones. Son los testigos de Jehová. Eh, un sangrado, lógicamente, pone en riesgo la compensación de alguna comorbilidad, de alguna patología asociada. Imagínense un paciente con una cardiopatía isquémica compensada, sin síntomas, y que bruscamente pierda medio litro, 1 litro o 2 litros de sangre. Eso compromete severamente la oxigenación del miocardio que está compensado eventualmente. Lo mismo pacientes con enfermedades renales, enfermedades hepáticas, etc. El otro punto es que si la hemorragia no se cohíbe y el paciente está muy inestable hemodinámicamente, la necesidad de cerrar la canilla para hablar en un término coloquial o actuar sobre el vaso que está sangrando, requiere una cirugía de urgencia. Y esto, en esa situación, tiene un porcentaje respetable de mortalidad. Y la mortalidad global de una hemorragia digestiva alta es entre un 3 y 10%.
como dice la diapositiva, la situación clínica es una urgencia médica. En la evaluación y el manejo inicial se debe tratar de responder a estas preguntas. ¿Qué vaso sangró? ¿Cuánto sangró? ¿Qué lesión sangró? Vale decir, si es una eh, erosión superficial de todo el estómago, por ejemplo, como es en la gastritis erosiva hemorrágica, eh, si es una úlcera péptica, si es una neoplasia, y tratar de anticipar en base a algunos datos si lo que se espera es que continúe sangrando o que pare espontáneamente o en respuesta a al tratamiento instituido. Bueno, para responder a estas preguntas se debe realizar una evaluación clínica y un procedimiento diagnóstico y que permite también hacer terapéutica, como es la endoscopía. En el caso de que las manifestaciones clínicas sean hematemesis o melena, la endoscopía digestiva debe ser alta, es decir, debemos mirar las estructuras que están por encima del ángulo de Treitz. Para responder a la pregunta ¿cuánto sangró?, se debe hacer una estimación de las pérdidas. Eso es siempre inexacto, ¿verdad? Y tenemos la apreciación del paciente o de los familiares que, alarmados, lógicamente no van a poder dar un dato exacto en cuanto al vómito de sangre o a la salida de sangre por el recto. Una forma indirecta de estimar esas pérdidas es la valoración de la hemodinamia, con el control del pulso, la presión arterial en decúbito supino y su variación al adquirir la posición sentada o de pie. Si la pérdida de sangre es entre 500 y 1000 ml, entre medio litro y 1 litro, la hemodinamia no se compromete y la frecuencia cardíaca puede estar normal y la presión arterial también normal. Si hay un descenso de 20 milímetros de mercurio entre la presión en decúbito supino y hay un descenso de la presión al incorporarse de más de 20 milímetros, indicaría que hay una pérdida estimada entre 1 litro y 1,5 litros de sangre. Y si el paciente está chocado, vale decir, con una frecuencia de pulso mayor de 100 y una presión arterial sistólica menor de 100, la pérdida estimada es de 1,5 litros a 2. El hematocrito es un dato de laboratorio que se consideraba de mucha ayuda, pero se ha establecido últimamente que hay una mala correlación entre su aumento o descenso en la pérdida aguda, de manera que no se debe prestar tanta atención a este dato. Inmediatamente que se hacen estas consideraciones, sobre todo las que hacen referencia a la hemodinamia, la actitud del médico debe ser iniciar la resucitación. Para ello debe implementar
dos vías periféricas gruesas con un punzocat grueso en ambos antebrazos y debe administrar un suero fisiológico, Ringer lactato o expansores plasmáticos como el Hemacel. El volumen a administrar debe ser individualizado y debe ser controlado a cada tanto. En principio, para un paciente chocado, hay que administrar de manera rápida 2 litros. Y la velocidad de reposición está, si se quiere, se puede decir, guiada por las pérdidas, por el continuo devenir del sangrado. La presión venosa central o la presión capilar pulmonar son útiles para controlar la reposición masiva de líquidos o para pacientes que tienen comorbilidades y no pueden recibir mucho volumen de líquido de golpe, como ser los cardiópatas o las personas de edad avanzada. La colocación de un catéter para el control de la presión capilar pulmonar se hace en las unidades de cuidados intensivos, porque requieren además un aparato para hacer las mediciones que se requieren. ¿Qué lesión sangró? La clínica define los riesgos. Habíamos dicho que el paciente puede ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Y ahí hay que investigar antecedentes de úlcera gastroduodenal, antecedentes de molestias digestivas en el epigastrio, dolores y su relación con las comidas que indiquen la presencia de una úlcera péptica. También el uso regular o la ingesta regular por parte del paciente de medicación. En ese sentido, son muy importantes los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides y los pacientes que por algún motivo están recibiendo terapia anticoagulante. También el antecedente de ingesta enólica y la presencia de estigmas de enfermedad hepática crónica, como ser, por ejemplo, el eritema palmar, las arañas vasculares en el tórax, la citis, la esplenomegalia, etc. Y ante esta situación, decíamos que está indicada la exploración, la endoscopía digestiva alta, la cual en la mayoría de los casos define cuál es la lesión causante, ya que se puede visualizar la lesión que está sangrando o la presencia de estigmas de sangrado reciente. Y hay algunos predictores clínicos que nos permiten anticipar y responder a la pregunta de si se espera que siga sangrando. Una situación es que el paciente esté hipovolémico, que haya perdido mucha cantidad de sangre, estimada en la historia, certificada con la presencia de la hipotensión postural o el shock. Si el paciente está hipovolémico al ingreso, es probable que el sangrado persista. Si ha habido hematemesis y hematoquesia, si la hemorragia digestiva alta se presenta en el contexto de una internación hospitalaria, si hay patología asociada,
y si el paciente es de edad mayor a 65 años. También la endoscopía puede darnos una idea de si el sangrado será continuo. Si en el momento de observar la lesión se constata un sangrado activo, 70-80% tienen ese sangrado persistente. En caso de que la pérdida de sangre se haya detenido, si hay un vaso visible, por ejemplo, en el fondo de una úlcera péptica, eso indicaría que en la mitad de los casos podrá seguir sangrando. Si hay un coágulo adherido al vaso y ya tapizando la superficie de la lesión, solamente el 25% continuará sangrando. Y si hay una mácula plana, se espera que 10 de 100 sigan sangrando. Estos serían los estigmas de sangrado reciente y la ausencia de ellos da un pronóstico favorable. Bueno, ¿en quiénes está indicado la endoscopía digestiva alta en casos de sangrado digestivo alto? En todos los pacientes, no hay excepción. Cuando los casos urgentes son los de alto riesgo que habíamos dicho recientemente. Y electiva, vale decir diferida, en el resto de los casos. ¿Qué preparación requieren los enfermos? Ninguna más que aquellas destinadas a restablecer la hemodinamia, vale decir lo que decíamos de 2 vías periféricas grandes, reposición de líquidos en el volumen adecuado, reposición de sangre, transfusiones, etc. Todo lo que lleve a compensar la inestabilidad hemodinámica. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, el primero y más importante de todos es detener la hemorragia, prevenir la recurrencia. Antes que prevenir la recurrencia, debería estar en la diapositiva reponer la volemia perdida. Eso sería al mismo tiempo que detener la hemorragia. Y proteger los órganos blancos, los que dependen estrictamente para su funcionamiento de la perfusión, como ser cerebro, corazón y riñón. Se sabe que una primera etapa de compensación hemodinámica se sacrifica a la piel y al tejido óseo artromuscular y toda la volemia se concentra en la circulación esplácnica, justamente con objeto de garantizar un volumen efectivo a la circulación cerebral, coronaria y de las arterias renales. Bueno, lógicamente cuando el paciente llega a la urgencia se instituye un tratamiento médico y antiguamente se hacía lo que se llama un lavado gástrico, previa colocación de una zona nasogástrica. Y se sabe que no tiene utilidad. De hecho, a veces la propia naturaleza hace que haya un coágulo sobre un vaso erosionado y un lavado muy enérgico con agua helada, como se hacía, para inducir un poco de vasoconstrictor en ese vasoconstricción en ese vaso lesionado,
puede tener el efecto del arrastre del coágulo y del desprendimiento del coágulo. Recarga al personal de enfermería y médico, no detiene la hemorragia, traumatiza al paciente y no permite evacuar los coágulos. Ese sería eh, un efecto beneficioso que se mencionaba antes. La vasopresina o somatostatina endovenosa también con el objetivo de inducir una vasoconstricción no es útil salvo que la fuente de sangrado sea una varice esofágica. Y los beneficios son, si se ponen en la balanza con los riesgos y el costo, no compensa. Y las medidas que sí son útiles, y eso está demostrado, la reposición de volumen, las transfusiones, la monitorización apropiada, el omeprazol en forma endovenosa, que se hace administrando 80 miligramos, vienen ampollas de 40 miligramos, no ampollas en forma endovenosa, y seguida de una infusión de la misma cantidad, 80 miligramos, dos ampollas, en 24 horas por 3 días. Bueno, el otro tema son las transfusiones. ¿Cuándo transfundir? Cuando el hematocrito está por debajo de 20 en pacientes jóvenes y sanos. O cuando el hematocrito esté por debajo de 30 en pacientes que tienen comorbilidad o mayores de 60 años. Cuando hay evidencia de sangrado activo y cuando hay patología. Eh, Profe, ¿Escucho? ¿puedes repetir lo de la última diapositiva? Porque justo se cortó tu conexión y no te escuchamos. Ya. Esta diapositiva. Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Cuándo transfundir o a qué pacientes transfundir? Cuando el hematocrito es menor de 20% en pacientes jóvenes, menores de 45 años y sin patología asociada. O con hematocrito menos de 30 cuando el paciente tiene comorbilidad o es de edad avanzada. Cuando hay evidencia de sangrado activo y cuando hay una patología concomitante significativa. ¿Qué transfundir? Glóbulos rojos concentrados, también plasma fresco y o plaquetas, y la sangre total o la volemia completa con sangre total es infrecuente, no se usa tanto ahora como antes. Bueno, ¿qué es lo fundamental en el tratamiento médico? La resucitación. También eso constituye una preparación indispensable para hacer la endoscopía y instaurar una terapia efectiva. Aportar volumen a través de los sueros, fundamentalmente fisiológico y Ringer lactato. Aportar glóbulos rojos concentrados
es lo más importante. Y los bloqueadores de la histamina o el omeprazol con una utilidad demostrada que también están indicados. Bueno, la endoscopía digestiva alta, dijimos que aparte de diagnóstica, es también terapéutica, ya que logra controlar el sangrado en un 90% de los casos. Esa acción terapéutica eficaz disminuye la posibilidad del resangrado, disminuye también la necesidad de la cirugía de urgencia y consecuentemente a todo ello disminuye la mortalidad. Aún así, hay situaciones en que hay necesidad de una cirugía de urgencia y es una hemorragia exsanguinante que le choca al paciente y se ve que hay un sangrado continuo. Siempre le estamos corriendo detrás con la infusión de líquidos y transfusiones y no logramos que el shock revierta y el paciente se compense hemodinámicamente. Y también en el caso de que con la endoscopía se detecte una lesión, pero no se pueda resolver eh, la situación. Tratamiento endoscópico primario puede fracasar porque no se ve la lesión, porque está en una posición incómoda para lograr actuar sobre ella, que la lesión sea muy extensa y también el tipo de lesión. Y el fracaso del tratamiento endoscópico también se habla de fracaso secundario cuando eh, hubo un éxito inicial, pero hay luego dos recurrencias. Entonces, al tercer intento ya no está indicada endoscopía, ya está indicada la cirugía. Muy bien. Esto en lo que atañe a la hemorragia digestiva alta. ¿Se ve la diapositiva? Yo no veo, profe. No, profe, Bien. ahora sale negro. Perdón, gracias.
¿Y ahora? Ahora se ve, profe. Tenés que poner para Bueno. presentar. ¿No está en modo de presentación ahora? Sí. Aún no. No, Ah, ¿ahora? No, profe. Está bien, Creo que tenés que apretar el que te dijo Javier hace rato. cierto. esta es la derecha. Ahí está. Ahí está, vemos, profe. Bueno, qué suerte. Ya estamos. Bueno, la hemorragia digestiva baja, entonces, por definición, es aquella que tiene su origen en el tubo digestivo distal al ángulo de Treitz. ¿Se ve con presentación ahora siempre? Sí, ahora Ahora sí. no. Bueno. Bueno, representa el 20 a 30% de todas las Profe, no está hemorragias cambiando. digestivas. Ah, Tenés que poner como te dijo Javier hace rato. ahí no cambió. Apretá No, escape profe. y después volver a hacer de nuevo. O sea, volver a presentar completo. Ahí, Todavía no, profe. qué simpático. Si apretás otra vez escape y cerrás y abrís otra vez de vuelta, capaz es eso. A ver, O igual a más, profe, si ahí, das sin, sin ahí modo qué tal. presentación. Sí, sí. Ahí qué tal. No Anda un cambia, poco, Hola, doctor. cambias. no cambia. Doctor, no está presentada tu pantalla completa, está presentada el PPT ahí. Entonces ahí colocas el botón de al lado, que es vista diseño, el de la izquierda, ahí donde tenés el de al lado, el de la derecha, ese. Y ahí puedes avanzar igual. No me deja avanzar. Ahí hay unos botones ahí a la derecha e izquierda que están ahí. No sé si puedes fijarte. No, el de al lado otra vez, ese, y ahí tiene ese para atrás y ese para adelante. Y una vez que ahí puedes probar ya con tu teclado nomás ya avanzar. Pero si no te deja, ahí tenés ese botón que te mostré, ese. Ahí. ¿Y cómo ven los estudiantes? Ahora sí se ve. Se ve. Bueno, ¿estamos? Modo de presentación correcta. Sí, doctor. Sí. Bueno, seguimos. Gracias, disculpen. Gracias, Javier. Entonces, la hemorragia digestiva baja, decimos que tiene su origen en el tubo digestivo distal al ángulo de Treitz. Representa el 20 a 30% de las hemorragias digestivas. Esto es igual para las altas y bajas. El 80% cesan espontáneamente. La incidencia se incrementa con la edad
hay un mayor porcentaje de casos en el sexo masculino. Hay una menor repercusión hemodinámica si se la compara con la hemorragia digestiva alta. Y las causas o el asiento de las lesiones responsables de hemorragias digestivas bajas es principalmente el colon, con un 80% de casos. Y fundamentalmente por los divertículos y las angiodisplasias. Y tiene una mortalidad cercana al poco más del 20% en los casos severos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En la clínica son importantes los antecedentes y así pacientes que son sometidos a endoscopías digestivas bajas de screening en quienes se detectan la presencia de pólipos, el antecedente de haber tenido una exéresis de esos pólipos, polipectomías, hemorragias digestivas bajas previas, la presencia de hábitos como el consumo regular de alcohol, consumo regular de medicamentos. Aquí también tienen importancia los antiinflamatorios no esteroideos, fundamentalmente. Y las características de la hemorragia, si es una hematoquesia o melena. Síntomas asociados suelen tener dolor abdominal, dolor en la región perineal y anal, suele acompañarse también de heces diarreicas o a veces una alteración del hábito defecatorio con alternancia de constipación y diarrea. También hay que estar muy atentos en la evaluación clínica en la repercusión hemodinámica del sangrado. Y la exploración física del enfermo, que es vital para la búsqueda y detección de estigmas que, que predigan la posibilidad de situaciones más graves o de un sangrado continuo. Hematoquesia es la evacuación de sangre roja por el ano en forma de sangre pura. Eso en el libro de semiología se llama rectorragia. Y sangre entremezclada con heces formadas o en forma de una diarrea sanguinolenta es lo que se llama hematoquesia. La hemorragia digestiva baja masiva o severa es aquella que requiere la transfusión de más de 1 litro de sangre en las primeras 24 horas. Los glóbulos rojos concentrados aportan 300 ml, serían 3 unidades de glóbulos rojos concentrados las que sean necesarias para mantener estables las condiciones hemodinámicas del paciente. También algunas características clínicas o síntomas acompañantes. La presencia de dolor abdominal es característico en la colitis isquémica, en la enfermedad inflamatoria intestinal o en el caso de un aneurisma de la aorta abdominal roto.
Cuando no hay dolor abdominal y hay un sangrado digestivo bajo, pensar en divertículos o angiodisplasias. Cuando hay diarrea con sangre, pensar en la enfermedad inflamatoria intestinal y en las infecciones. Las diverticulitis, por ejemplo, son las infecciones sobreagregadas a la enfermedad diverticular. Cuando hay dolor a nivel perineal, es muy importante hacer el examen físico, examinar la región del ano, y así se pueden detectar fisuras. Esas producen un dolor en el momento del acto de la defecación y también la materia fecal suele salir teñida con un poco de sangre. También las hemorroides internas y externas. Y si el paciente tiene una situación de cambio de su hábito defecatorio en el sentido de un estreñimiento de instalación más o menos reciente, entran en consideración diagnóstica como causa las neoplasias y también las hemorroides. Bueno, también se recurre a métodos auxiliares del diagnóstico. Y en ese sentido, también la endoscopía juega un rol muy importante en la evaluación de estos pacientes. Y se llama, en ese caso, endoscopía digestiva baja o colonoscopía. También hay un medio auxiliar diagnóstico de arteriografía mesentérica, la utilización de inyección de isótopos radioactivos, la gammagrafía con tecnesio, se puede hacer también una enteroscopía. Recuerden que hay un segmento del intestino delgado que no es asequible a su visualización a través de la endoscopía digestiva alta y tampoco se la alcanza desde abajo a través de la colonoscopía. Y ahí adquieren su utilidad la enteroscopía y la endocápsula. También una angiografía con tecnesio, la radiología de utilidad dudosa y finalmente la cirugía en la que se hace lo que se conoce como laparotomía exploradora, que es también, si se quiere, una técnica de diagnóstico. La colonoscopía tiene una rentabilidad diagnóstica del 53 al 97%. Requieren sí de una preparación, de ello depende su mejor rendimiento. A veces se debe preparar el intestino evacuando todas las heces con la ingesta de soluciones evacuantes orales. Y la colonoscopía está indicado en el 100% de las hemorragias digestivas bajas y en eso se asemeja a su indicación en las hemorragias digestivas altas. La endoscopía, decíamos, en ese caso, está indicada en todos los casos. Ocasionalmente puede mostrar lesiones potencialmente sangrantes. La arteriografía mesentérica da una rentabilidad diagnóstica del 27 al 77% de los casos. Tiene un requerimiento para ser útil y es que el débito de la pérdida debe ser superior a 0,5 ml por minuto.
Está indicado cuando la hemorragia digestiva baja es activa y es severa, es decir, hay una continua salida de sangre por el recto y el paciente puede estar inestable hemodinámicamente o francamente chocado. Puede mostrar lesiones potencialmente sangrantes en una hemorragia digestiva baja sin sangrado activo en el momento. Y hay algunas técnicas de provocación que aumentan su rendimiento, por ejemplo, la utilización de vasodilatadores, anticoagulantes o fibrinolíticos. No es lo más recomendable, porque si estamos evaluando a un paciente que tiene un sangrado, darle vasodilatadores, anticoagulantes ni fibrinolíticos no sería lo razonable. La gammagrafía con tecnesio 99, glóbulos rojos marcados con tecnesio, tiene una rentabilidad de 37 a 65%. Igual requiere un débito de pérdida mayor a 0,5 ml por minuto. Se puede repetir a las 24 horas. El problema con esto es que tiene falsos positivos y falsos negativos. La gammagrafía con tecnesio tiene una sensibilidad de 85 a 90% en niños y 60% en adultos. Y da falsos positivos en tumores del intestino delgado porque el tumor capta el tecnesio. Esta es la enteroscopía, entonces decíamos que un segmento del intestino que no es visible a través de la endoscopía digestiva alta, no se alcanza, ni tampoco a través de la endoscopía digestiva baja, es pasible de realizarse este estudio con este aparato, un enteroscopio con doble balón. Y hay que decir que la patología de ese sector del intestino delgado es bastante rara, pero en el caso aún tiene un 30 a 60% de rentabilidad diagnóstica. La endocápsula sí es un método de estudio novedoso, está disponible aquí en nuestro país con un procedimiento que se llama VEDA, videoendoscopía digestiva alta, y una colononegativa da un rendimiento diagnóstico de 55 a 76%. Los inconvenientes, puede mostrar la lesión, es decir, se ve, pero no la localiza, no se sabe en qué segmento del intestino está. No biopsia y tampoco da la posibilidad de intervenir terapéuticamente. La angiografía con tecnesio, la tomografía puede mostrar lesiones potencialmente sangrantes como ser las neoplasias o la enfermedad inflamatoria intestinal. La angiografía, angiotomografía, en ese caso la angiografía muestra las malformaciones arteriovenosas y la extravasación del contraste a la luz. Signos indirectos. Y finalmente la laparotomía exploradora, laparoscopía exploradora, a través de la técnica laparoscópica, tratar de visualizar lesiones.
Y finalmente la laparotomía exploradora, que también puede ser útil. Bueno, la etiología, cuáles son las causas, varía de acuerdo a la edad del paciente, y así en niños está el divertículo de Meckel, los pólipos juveniles, la enfermedad inflamatoria intestinal, los amartomas y la enfermedad de Hirschsprung. En adultos jóvenes, considerar la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa y el Crohn, la presencia de divertículos, pólipos y cáncer cuando hay historia familiar sobre todo. Y la presencia de lesiones vasculares, la mayoría de las veces traumáticas. Y en mayores de 60 años, tener presentes los divertículos, la angiodisplasia, la colitis isquémica, los pólipos y el cáncer. Bueno, y esta es la distribución de hemorragia digestiva baja severa. Son responsables los divertículos en un 21% de casos, los cánceres y pólipos en un 13%, la colitis isquémica en 10%, la angiodisplasia en un 30% de los casos, los sangrados post-polipectomías en un 6% de los casos, las hemorroides, vean, el porcentaje es muy bajo, y causas desconocidas un 16%. Esto en un estudio en el que se analizó a 1.333 pacientes de 7 publicaciones. Este es un metaanálisis. Ven la mayor porcentaje de casos: angiodisplasias, divertículos, cáncer, colitis y por último las hemorroides. Bueno, las angiodisplasias, de estas, menos del 1% sangran. Representan el 6% de las hemorragias, es decir, en un 6% están localizadas en el colon y en un 35% en el intestino delgado. La gracia con ellas es que resangran fácilmente. En la mitad de los casos presentan un resangrado a los 3 años y son más frecuentes en el colon derecho. Esta sería una lesión angiodisplásica. El cáncer de colon, ante una hemorragia digestiva baja, lo primero que debe pensarse y lo que debe buscarse es un cáncer de colon. Es muy frecuente y en ambos sexos. Pólipos colónicos y sangrados post-polipectomías en un 6% de los casos. Estos son los divertículos. Solo un 3% sangra. El 70% de los que sangran son del colon derecho. Y un 3%, un porcentaje bastante bajo, tienen necesidad de una cirugía de urgencia porque no cede espontáneamente y no se controla el sangrado. La enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn también pueden manifestarse clínicamente como sangrado digestivo bajo. El divertículo de Meckel en niños y jóvenes da un cuadro de dolor abdominal
dolor abdominal similar al de la apendicitis aguda, con su triada clásica de dolor epigástrico y luego en fosa ilíaca derecha, de manera que constituye un diagnóstico diferencial. Y las hemorroides internas, paquete hemorroidario importante, también dan sangrado digestivo bajo. En caso de las mujeres, los focos de endometrio ectópicos en la mucosa colónica también dan sangrados y tienen la característica de su relación con el ciclo hormonal. Varices yeyunales son etiologías o causas raras. Bueno, y la conducta ante una hemorragia digestiva baja severa, colocar una sonda nasogástrica, hacer una colonoscopía en todos los casos. A veces luego de ella, de una colonoscopía y no encontrándose la causa, es necesario hacer una endoscopía digestiva alta, en un 10% de casos. La angiografía no se recomienda como primer estudio en una hemorragia digestiva baja masiva. Eso, su utilidad es dudosa. Radioisótopos podrían ser útiles y la laparotomía exploradora en esas condiciones de alto riesgo que habíamos mencionado antes. Bueno, ante una hemorragia digestiva baja severa que persiste, igual es necesario colocar una sonda nasogástrica y ver qué tipo de líquido gástrico se obtiene. Si es un líquido gástrico sin signos de sangrado, ir directamente a la colonoscopía, a la gammagrafía y eventualmente a una angiografía. Y el tratamiento es el tratamiento médico, dirigido fundamentalmente a estabilizar la hemodinamia, a la reposición de la volemia, si hay pérdida y anemia aguda, un tratamiento endoscópico, un tratamiento angiográfico y eventualmente tratamiento quirúrgico. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿Escucho? entonces, como primer paso, o sea, en el tratamiento primero, o sea, ¿cómo sería? Hay que empezar haciendo, o sea, transfundiéndole suero fisiológico al paciente, ¿verdad? Y entonces, si es que no mejora y se le transfunde sangre, ¿o cómo sería? Ya. Bien, Álvaro, tu pregunta. Transfusión se dice de elementos de la sangre y sus derivados. A eso se refiere transfusión. Pero lo que se hace al inicio es colocar dos vías venosas, dos accesos venosos a través de punzocad y líneas de infusión de suero salino o Ringer lactato. Y digámoslo así, la labor del médico es diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo. Una cosa no quita a la otra. Lo que se debe hacer es, fíjate lo que significa el término, resucitación. Es decir, el paciente está chocado, está hemodinámicamente inestable, está taquicárdico, hipotenso, oligúrico, tal vez con trastornos del sensorio. Y ahí hay que reponer la volemia, hay que restaurar
si se puede utilizar el término, restablecer la circulación de la sangre. Y lógicamente, si tenemos a la vista el sangrado, es preferible la reposición de pérdida de sangre con volumen de sangre, es decir, volumen por volumen. Si estimamos que el paciente perdió 1,5 litros o 2 litros de sangre, lo ideal sería reponerlo eso de acuerdo a la cantidad de sangre que vaya saliendo al mismo tiempo. Dijimos en una de las diapositivas que la velocidad de infusión o de reposición está dado por la velocidad de las pérdidas también. Y lógicamente la respuesta de la hemodinamia. Suponiendo que yo le infundo 2 litros de suero salino y la presión sube a 110 y la frecuencia del pulso baja a 90 o a 80, tiende a normalizarse y para el sangrado, bueno, le iré reponiendo volúmenes de sangre y sería eso una manifestación de que el sangrado tiene tendencia a disminuir y a parar, como es en el 80% de los casos. No sé si se responde tu pregunta, Álvaro, o tienes alguna duda más, o si no está clara la respuesta. Sí, ya entendí. Gracias, profesor. Bien, a ti por la pregunta. ¿Algo más? ¿Les quedó claro? Todo claro, doctor. Ya, para hacer un repaso entonces, decir que muchas patologías del tubo digestivo, esofágicas, gástricas, duodenales, intestinales, del delgado y del grueso, y aún anales y perianales, pueden manifestarse como hemorragias que de acuerdo a su procedencia pueden ser altas o bajas. Una manifestación alarmante para el paciente que concurre y para nosotros los médicos que debemos resolver la situación. Nunca menospreciar, nunca menoscabar una hemorragia, ya que si persiste puede comprometer severamente la función de órganos vitales e incluso la vida del paciente. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco la atención, que sigan bien, estudien y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe.